Hola, buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este es su programa El Faro, Camino a Shambhala, no estaría dispuesto todos los martes. También, como no, a todos aquellos que ahora nos escucháis por el reproductor, los que nos estáis siguiendo en el chat y aquellos que lo vais a hacer en diferido. Y seguidamente vamos a saludar a los compañeros, compañeras que componen la edición de hoy, la número 516 del Faro. En Argentina tenemos al alma mater del programa, a la fundadora. Buenos días, María Teresa. Hola Jesús, como te digo, somos un grupo siempre y desde el principio. Así que bueno, gracias Jesús porque estamos realmente haciendo, creo, hoy un bello programa con un tema que nos interesa a todos, ¿verdad? Porque es un tema muy criterioso. Y entonces, bueno, veamos cómo lo vamos desarrollando conjuntamente con los oyentes, a los cuales los saludo también. Gracias, Jesús. Muy bien. Y de Argentina nos vamos al altiplano boliviano, a La Paz. Y ahí está nuestra compañera Lucía. Buenos días, Lucía. Hola Jesús, muy buenas tardes para ti, buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, en La Paz, pleno invierno, muchos aprendizajes en este plano, pero dando gracias siempre a la vida por este día en el que podemos compartir. Gracias Jesús. Muy bien. Hoy no tenemos a nuestro compañero Ricardo, tenía una cuestión personal. Y hay que decir que estamos en la edición 516 y un servidor Jesús Arcano aquí en el programa. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecerán la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar, como siempre todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y los principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podríamos decir que la mayoría no tiene criterio propio. Por esto debe ingresar en el aula de aprendizaje, porque allí se le enseña o se le enseñan los códigos mediante los cuales puede tener conciencia de sí y ser el mismo en todos los actos y pensamientos y deseos, y no que sea el ambiente circundante o cualquier tipo de escuela o de instructor que te dice hay que hacer esto o hay que hacer aquello. Y esto es falso, no hay ninguna regla absoluta para llegar a Dios, salvo el de la recta convivencia y el del servicio. Actualmente el ser humano no vive realmente, sino que está viviendo al compás del tambor del tiempo. Y a este redoble va viniendo, pero eso es mecánico. Y la mecanización de la vida ha traído como consecuencia nuestra vida actual o la forma social dentro de los cuales estamos absorbiéndonos o estamos viviendo históricamente un proceso, ya sea democrático o totalitario, porque dense cuenta que esencialmente es el ser humano quien crea sus propios gérmenes de vida y además el que crea sus propias maneras de abordar la vida y sus formas de sociedad. Aquí tenemos una pregunta para ti, María Teresa. Así que cuando tenemos un gobierno nefasto o totalitario, ¿es nuestra obra? ¿Qué nos puedes ampliar? Bien, Jesús, sea un gobierno de un modo o de otro, no hacemos sino decir que lo que hemos construido es imperfecto y que somos conscientes de esta imperfección. Como somos conscientes de una imperfección, el proceso histórico para nosotros pasa desapercibido. Es, digamos, una mancha de aceite sobre el agua, llámese agua del destino creador. Pero si la vida se aborda directamente, sin pensar lo que piensa Dios de nosotros, quien no tiene tiempo de pensar en nosotros, pero si caemos en esta idea, habrá que pensar que si Dios quisiese algo para nosotros, sería que estuviésemos atentos a su vida en todos los niveles y por lo tanto no es que uno conozca mucho de Dios en ese sentido, pero creo que la naturaleza y que su obra
nos está revelando ciertos compromisos adquiridos en mancomunidad o en colectividad. Unos reinos se enlazan con otros. El mineral da vida al reino vegetal. El vegetal da vida al reino animal. El animal da vida al reino humano. ¿Y el hombre qué hace? Prácticamente está viviendo al compás del tiempo, al compás del instinto gregario del pasado, con idénticos temores e idénticas luchas y dificultades del hombre de la selva dentro de una sociedad organizada. Pues bien, ante ese estado de cosas y vistas las consecuencias de que todo cuanto sucede no es la obra de las generaciones del pasado, aunque influye, sino que es nuestra manera errónea de vivir. Entonces quizás habrá que pensar cómo y de qué manera podemos vivir para darle a la vida un grato sabor y convertirnos de una u otra manera en la sal de la tierra, que es el significado íntimo de las palabras de Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y aquí, Lucía, preguntarte, ¿quiénes son la sal de la tierra? ¿Los discípulos? ¿Qué puedes decirnos? Gracias, María Teresa. Mira, evidentemente no. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad, todas las personas inteligentes, capaces de ver las cosas en sus propias dimensionalidades, todas las personas capaces de vivir observando atentamente los hechos, capaces de vivir bordando los hechos, recreándose en los hechos, no maldiciendo los hechos, ni creando nuevos conflictos y situaciones, sino viviendo dentro de la propia realidad y dentro de esta propia realidad darse cuenta de que el proceso histórico que se está actualizando es correcto. Por lo tanto, por primera vez en su vida, el ser humano se da cuenta que es el factor creativo de la sociedad, que no existe historia sin su concurso, que no existe movimiento alguno dentro de la vida de la naturaleza que sea aparte de su propia voluntad y de su propio criterio, para llegar finalmente a la conclusión de que si la vida es totalmente nueva, un movimiento constante que nada tiene que ver con el movimiento de ayer, sino que el ritmo es diferente y que, por lo tanto, las circunstancias son completamente diferentes. Ya no podremos abordarlas con los testimonios del pasado, ni con la mente organizada basada en la tradición de los hechos, ni las ideas de los grandes filósofos del pasado, ni tampoco en las presentaciones de los maestros, ni tampoco en las presentaciones de los maestros del presente, sino que cada cual se atenderá o se atendrá a su propia visión particularizada, pero impersonal, de todo cuanto sucede, de todo cuanto vive y alienta, para finalmente refugiarse en el seno augusto de su propio corazón. Cada cual debe responder según su propio criterio, porque si la persona está trabajando muy atenta y profundamente acerca de cualquier yoga, este yoga forzosamente tiene que llevarlo a la iniciación, porque hay algo superior, hay algo trascendente, hay algo místico, es el perfecto equilibrio de las funciones dentro del propio yoga, siendo yoga un término que define el aspecto unión del humano con su creador.
Y en este punto, Jesús, preguntarte, ¿somos poco originales? ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, Lucía, captamos mucho de las cosas que existen en nuestros ambientes. Nos sentimos guiados todos de una u otra manera. Estamos inmersos en un mundo de complejidades, en un mundo de sombras en movimiento, y nosotros estamos atados de una u otra manera a estas sombras y por lo tanto hemos dejado de ser originales. Originalidad implica singularidad, indicando una individualidad no apegada al aspecto sutil del rebaño que está siguiendo la mayor parte de la humanidad. Somos más copiativos que creativos y lo que estamos tratando de hacer es ser cada vez más originales, lo cual no tiene nada que ver con nuestras técnicas, yogas o nuestras meditaciones. Indica esto que si somos capaces de vivir aparte de lo que estemos realizando, contemplando nuestra obra como algo que no somos nosotros, aparte por completo, despersonalizados, aquello sería perfecto. Lo que hace una cosa imperfecta es el apego. Bien, no podemos apegarnos a ningún principio. Hay que estar viviendo frente a la vida que nos rodea dentro de unos cánones tan perfectos de desapego, de desapasionamiento, que nuestra vida debe tener paz. Analicemos el sentido del apego. Sufrimos porque estamos apegados a algo, lo que sea, la familia, la tradición, el trabajo, cualquier cosa. Y el apego siempre hace que el ser humano se sienta unido al carro que conduce la gran masa de la humanidad. Y hay que salir de ese punto, hay que ser originales, hay que ser singulares. Y la única técnica que puede llevarnos a ser originales es vivir completamente abiertos a la realidad. Si bien el mal del siglo es la masificación de los principios, es la masificación del yoga, es la ingente multitud de personas no preparadas internamente que están dando cursos y clases y disciplinas de yoga, materia que es sagrada desde el punto de vista de la jerarquía, y todo el mundo se cree un iluminado y el mal del siglo es el complejo mesiánico. Aquí tenemos una pregunta para ti, María Teresa. ¿Cuál es el yoga del futuro? Bueno, se debe resolver el problema social humano, ¿no? El problema psicológico humano desde el ángulo de vista de la perfecta sencillez, porque es sabiduría, es desapego, es unión, y en la humildad y la sencillez se está demostrando el verdadero yoga. El yoga del futuro, porque la característica justamente del Agni Yoga dan al individuo la capacidad de descubrirse tal cual es, de saber cuál es exactamente su misión en la vida, cuál es el punto sobre el cual debe apoyar sus pies y cuál es la frontera que debe salvar, porque todos tenemos fronteras a salvar y son de muchos tipos. Y tenemos una pregunta aquí, Lucía. ¿Cuántos de los gurús actuales tienen los 3 requisitos necesarios para hacerlo? Gracias, María Teresa. Mira, hay tantos mesías dispersos por ahí que no tienen calidad por cuanto viven atados a la tradición, que no tienen conocimientos propios, sino que están tomando de aquí y de allá, pero que ellos en sí no son creadores y naturalmente para poder ver las necesidades de un ser humano se tienen que tener 3 elementos dentro del ser: una gran evolución, una gran intuición y clarividencia. Primero, la evolución hacia la persona humilde, por lo tanto, no existe ostentación, ¿verdad? Y todos están ostentando de poderes. Y no existen poderes cuando hay ostentación. Indudablemente, si hay intuición, aunque no exista clarividencia, existe al menos un principio de adaptación al otro. Y este principio de adaptación, que tiene que ver con la compasión, hace
que la persona se sienta identificada con las necesidades de sus hermanos. Y en esta identificación existe una liberación, una comprensión. Pero naturalmente, si falla esto y no hay clarividencia, la clarividencia solamente es útil para ver el estado de los chakras. Solamente la persona que posea clarividencia mental, no simplemente astral, puede ver el estado del ser humano en su evolución por el examen atento y profundo de sus chakras. Y hasta que la persona no ha educido los poderes de la divinidad en su interior y haya logrado desarrollar esos puntos, no es un mentor espiritual. Por tanto, no podemos tener confianza. Tampoco podemos tener confianza en la persona que se arroga el derecho de un iniciado o que exige pleitesía. ¿Y qué es un poder si no existe la conducción necesaria? Si no existe un perfecto control del triple vehículo, que es la mente, control del cuerpo emocional y control del cuerpo físico. Al contrario, es perjudicial. Agni Yoga, ante todo, deja al ser dentro de la más profunda humildad. El ser debe verse tal cual es, no tal como cree que es. Jesús en este punto, las características del Agni Yoga dan al individuo la capacidad de descubrirse. ¿Qué nos puedes ampliar? Pues mira, Lucía, una de las funciones que tiene asignada el Agni Yoga es penetrar en el futuro de la raza. ¿Qué haremos? Simplemente vivir, vivir noblemente, humildemente. No se exigen poderes supranormales al humano culto de nuestros días, al ser humano que tiene comprensión, que trata de servir a los intereses de la jerarquía. Y todos, de una u otra manera, estamos intentando ser útiles a la jerarquía. Y también nos va a dar la visualización de unas metas tan amplias e incluyentes que el tiempo como factor condicionante prácticamente desaparece de la conciencia. Nos damos cuenta de que podemos vivir sin tantas crisis, ni tensiones, ni odio acumulado, sin tantas necesidades y sin tantos problemas psicológicos. El yo, que inicialmente se creó como un punto nacido en tiempo y espacio, se va agrandando hasta adquirir la magnificencia del propio Dios. Y entonces se dice, el hombre ya no piensa por sí mismo, piensa con la mente de Dios. Se diría que aún más allá de esto existe un poder que es aquel poder bien descrito en los tratados esotéricos del pasado. Hay una luz que resplandece más que la propia luz. La luz dentro del plano búdico queda absorbida, pero un punto de luz búdica en el plano mental se ve como una estrella de 5 puntas. Esto es siempre desde el ángulo del clarividente. Significa esto que lo dijo Cristo en cierta ocasión. Dentro de la luz veréis la luz. Los tiempos han cambiado absolutamente. Tenemos una energía poderosa en la tierra que galvaniza el ánimo de los discípulos. Existe una tremenda efusión de fuerzas provocadas por lo que podemos decir un quebrantamiento de los moldes o de las murallas que separan dos eras en movimiento. La era de Piscis que se va y la de Acuario que está penetrando en el planeta. Bien, compañeros, la bibliografía consultada para el programa de hoy procede de conferencias de Vicente Beltrán Anglada y cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Y ahora, enseguida, empezamos con las preguntas. Continuamos con preguntas a nuestros compañeros sobre el tema que estamos dialogando sobre el principio de la unanimidad y la comprensión del propio criterio para manifestar este principio. La primera pregunta habla de algo muy interesante en estos tiempos. ¿Un gobierno es el resultado de la forma de vivir y de ser de su pueblo? ¿Quién se anima? Bueno, Jesús, de acuerdo al criterio de cada uno de sus habitantes, de cada pueblo, ¿no?
o país, en cada elección se elige al gobernante por la mayoría requerida para ello. Hablamos de democracias en este sentido, ¿no? Sucede que muchas veces las personas son direccionadas para elegir un candidato por medios de comunicación, por difusión o por propaganda, a veces con engaño. Es en esos momentos trascendentes para una nación que se necesita que cada ciudadano utilice su propio criterio para elegir correctamente qué es lo mejor para el futuro de aquel país. De todos modos, las acechanzas de los acontecimientos a veces prevalecen y si tenemos un pueblo que no posee criterio propio, o sea que sus habitantes no lo poseen, es posible que se dejen llevar por emociones o pensamientos colectivos, devenidos justamente de aquella propaganda que podríamos decir con doble juego. Por lo tanto, los individuos que piensan por sí mismos tendrán que tratar de balancear las tendencias de moda, ¿no? Como se les llaman actualmente, y preparar de modo sabio a sus conciudadanos, orientándolos de acuerdo no a sus preferencias, sino a las necesidades que deben ser cubiertas. Por ejemplo, aquí tenemos una clara necesidad de educar al soberano, ¿no? Eso puedo compartir, Jesús. Muy bien. Lucía. Sí, Jesús, realmente los pueblos de cada nación tienen esa responsabilidad, llegado el momento, en el caso de países democráticos, elegir a su gobernador. O sea, tenemos que saber qué es lo que piensan, cómo proponen y al final siempre en el momento de la elección tenemos que pensar en el bien común. Ahora en los países donde no son elegidos los gobernantes, también la responsabilidad de que un gobernante esté en ese país es del pueblo, porque también tenemos que tomar en cuenta que eh, todos hemos nacido donde tenemos que nacer y aprender, donde tenemos que evolucionar. Entonces, todo lo que pasa con ese país, somos parte de todo lo que pasa en cada país. Estamos hablando de lo que es la ley de causa y efecto, el karma. Entonces, esa conciencia es la que tiene que tener el pueblo. Aunque no haya elegido al gobernante, aunque el gobernante haya sido o es dictador o como fuera, todos son responsables, consciente o inconscientemente de ello. Entonces, las poblaciones de cada pueblo, de cada país, tenemos que lograr ese tipo de conciencia. Gracias, Jesús. Entiendo que es una cuestión difícil. Yo recuerdo de muy joven, en otro grupo esotérico que estuve de meditación, que el gurú que lo llevaba en un vídeo de aquellos decía que cada país tenía el gobierno que se merecía. Y claro, en aquel momento en España había una dictadura. Claro, la cuestión era bastante difícil de aceptar. Pero cuando te vas adentrando en el tema esotérico, es cierto, cada uno tiene aquello que ha escogido antes de nacer y el ambiente social donde se va a desarrollar. Por lo tanto, hay una similitud de evolución del alma. Por lo tanto, tenemos en nuestras manos la opción de escoger, si podemos pensar por nosotros mismos, de escoger una opción que en principio no nos va a gustar, pero sí que nos va a exigir cambiar. Y generalmente las dictaduras no le piden absolutamente nada al pueblo. El pueblo acepta seguir en la mediocridad porque se cree que va a estar mejor dirigido y va a tener mejor resultado. Y en la práctica eso es totalmente falso, no es así. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo el propio criterio nos puede llevar a senderos de iluminación? ¿Cómo es posible que el propio criterio nos lleve a senderos de iluminación? Bueno, el criterio propio que estamos tratando hoy es producto de un análisis de los acontecimientos. Se
pretende que sea sin preferencias, ni apegos, ni, ni apasionamientos de cualquier tipo, ¿no es cierto? Es decir, repetir aquello que nos dice el maestro por propia razón y conciencia, ¿no? Entonces esto hace que nuestros pensamientos se orienten correctamente, o lo mejor que nosotros podemos producir en ese momento de acuerdo a nuestros propios condicionamientos, ¿no? Pero, como siempre, de acuerdo a los parámetros, por supuesto, que uno tiene en ese momento. Pero para tener un criterio adecuado, deberemos buscarlo en los niveles del alma. Entonces, si logramos instalarnos en los niveles del alma, es allí el único lugar desde el cual nuestras orientaciones vendrán cargadas de iluminación o de intuición, ¿no? Entonces, es allí donde podremos buscar aquellos términos de verdad que tanto anhelamos muchas veces. Y cuando estamos colaborando en grupo y este propio criterio coincide con el de los compañeros de grupo, es realmente con cada uno de los integrantes del grupo, es cuando se produce la aplicación del principio de unanimidad, ¿no? Pues la decisión ha sido tomada en los ámbitos del alma. Y esto pareciera un milagro, pero esto se puede hacer y cualquiera lo puede hacer, ¿no? Introducirse a sus ámbitos más profundos, a sus ámbitos internos y allí tomar las decisiones que sin duda serán las más adecuadas. Lucía. Sí, Jesús, gracias. Cuando llevamos o hablamos sobre el criterio que nos pueda llevar al sendero de iluminación, estamos hablando de un proceso más interno, un proceso de evolución y amplitud de conciencia. Este tipo de criterio nos va a llevar necesariamente a un camino de iluminación en las decisiones que vamos a tomar. Cuando nosotros nos adentramos y analizamos la vida externa desde el ojo interno, vamos a comprender todo lo que está pasando en nuestro entorno. Vamos a comprender también lo que subyace detrás de todo lo que está pasando. Y cuando comprendemos lo que subyace detrás de todo cuanto acontece, ahí vamos a formar un tipo de criterio con energía más sublime. Y esa energía pues nos va a llevar a irradiar, digamos así, esa energía de iluminación que vamos a poder atraer. Se necesita preparación para formar este tipo de criterio. Como había dicho más antes, ¿no? Para las personas que ya están o tienen conocimiento de todo esto, lleva una gran responsabilidad tratar de ver lo que subyace detrás de todo cuanto acontece y formar a ese nivel ese criterio. Gracias, Jesús. Pues por mi parte entiendo que la conquista de un criterio propio es un punto fundamental en la evolución humana, un punto de no retorno. Prácticamente salimos de una conciencia de masa y entraríamos en una conciencia individualizada, pero al mismo tiempo de grupo. Y eso es algo que hoy por hoy cuesta bastante de entender. Si se simplifica mucho, podríamos decir que salimos del mundo de la creencia de Piscis y entraríamos en el mundo del conocimiento acuariano, que implica que cada uno debe espabilarse para conseguir esa luz. Esa luz no se va a aprender en ninguna escuela de pensamiento, va a ser a través de la plena atención de la práctica diaria. Y claro, aquí es donde está el problema. Si miramos la humanidad como está, es fruto del nivel evolutivo, de la falta de pensamiento propio, de criterio propio que existe en el planeta Tierra, en unos países más, en otros menos. Sucede que las masas son bastante refractarias al cambio y los cambios tienen que venir, pero
Entiendo que no van a venir de la noche a la mañana, puede haber cambios que sí, pero un cambio de criterio, de búsqueda de criterio propio, pensamiento propio, puede tardar todavía milenios. No obstante, lo importante no es que tarde, lo importante es que nosotros en nuestra vida diaria podamos implementar ese criterio propio. Y lo demás, no nos preocupemos que vendrá por añadidura. Tenemos una tercera pregunta. ¿La conciencia grupal desarrolla el criterio propio de acuerdo al principio de unanimidad? Adelante, ¿quién quiere hablar? Bueno, hemos hablado algo ya de esto, Jesús, tú mismo en este sentido, y tener conciencia de grupo es tener conciencia del alma. Entonces es cuando se produce ese acontecimiento o milagro que le llamamos, que pocas veces experimentamos, ¿no? Que es la unanimidad. Y acá quisiera acentuar la significación lo apropiado de utilizar el Añi Yoga, que realmente nos ayuda a, a acceder a esos niveles de intuición, a esos niveles internos. ¿De qué manera? Bueno, Vicente Beltrán Anglada nos dice a través de una profunda atención a los acontecimientos, a una perfecta adaptabilidad psicológica y a una serena expectación mental. Con esos tres elementos que nos trae el Añi Yoga, tanto individual como en forma grupal, podemos acceder a los niveles del alma, como dijimos, y muy especialmente al plano búdico, que es desde allí donde desde allí no nos equivocaremos para nada. Entonces, esa conciencia nueva, que es la que buscamos, podrá ser efectivamente una realidad hoy en nuestros medios. Lucía. Algo cortito, Jesús, mira, em, cuando un ser está desarrollando o ha desarrollado en parte la conciencia grupal, el momento de toma de decisiones, el momento de generar los pensamientos y criterios, piensa en grupo. O sea, ya no es una decisión egoísta para uno, sino piensa en el bien del grupo. Y cuando vamos hablando de los gobernantes de los diferentes países, piensa en el bien mayor de ese país, de la humanidad o de la población de ese país. Entonces la conciencia grupal nos va a generar esa unidad, esa síntesis y ese conocimiento consciente de que realmente somos uno. Y como bien dijiste, María Teresa, la conciencia grupal es alma. Entonces llegaremos a ese momento a saber que somos almas. Gracias. Pues más o menos exactamente lo que se ha dicho ya. Sí que llegará ese día, pero lo importante es que tengamos en cuenta que nosotros tenemos la obligación en esta encarnación, cada uno, de hacer lo posible y lo imposible para conseguir ese criterio propio, esa autoafirmación. Hemos entrado hace muy poquito en Leo, salimos el domingo precisamente del tema de la conciencia de masa de cáncer, pero lo importante es que sepamos que podemos encontrar esa luz y que esa luz está dentro de nosotros, y lo mejor es apreciar cómo esa luz existe en el resto de la humanidad, en aquellos que se han esforzado, que han evolucionado y la pueden trabajar de tal manera que van a tener una existencia de vida bastante diferente a aquellos otros que simplemente son creyentes, en el sentido de actitud pasiva. Esto viene por la maldición de Dios, por la bendición de Dios, por lo que sea, pero no. Démonos cuenta que todo lo que nos acontece es fruto de nuestra propia evolución, y además lo hemos escogido. Lo más curioso del caso es que hemos escogido la porción de karma que queríamos para esta vida. ¿Pasamos a Así la cápsula es. de la belleza, María Teresa? Bueno, cómo Pues no, Jesús, adelante. gracias. Y la cápsula de la belleza del día de hoy es corresponde al parágrafo 660 de Añi Yoga de Elena Roerich y dice así: ¿por qué medios se transforma el espíritu? Por medio del impulso del trabajo creativo. ¿Por qué medios asciende el espíritu?
mediante la creatividad del esfuerzo. ¿Cómo entonces puede el espíritu no saturarse con el fuego si solo de este modo es uno capaz de unirse con el magneto cósmico? Pero la conciencia del espíritu superior está realmente saturada de fuego. Por eso, solo el entendimiento de la voluntad superior puede llevar al espíritu hacia su meta. Así, todo paso tomado conscientemente otorga belleza a la acción. La labor creativa que se une al fuego afirmado se magnetiza mediante el cumplimiento consciente de la voluntad superior. Recordamos entonces parágrafo 660 de Agni Yoga de Elena Roerich. Y ahora vamos a pasar a la meditación en Leo. Adelante, Lucía, por favor. Gracias, María Teresa. Alineamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Digamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonemos un Om.
Meditemos sobre las siguientes preguntas. ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? ¿Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamientos? ¿Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamientos? ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución y cuál es mi siguiente paso? ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución y cuál es mi siguiente paso? Digamos juntos, que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Entonemos 3 veces la palabra sagrada. Inspiramos.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfaro@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado, y durante la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.